Bien, entonces vamos a continuar con otra última nota. La vamos a poner por acá. Perdóname si escribo en rojo, simplemente es para cambiar de colores. Además vamos a ponerlo color salmón. Vamos a ponerle por acá. Ya nomás para terminar este diagrama. Dice, saber si tenemos que retornar o no el resultado de la función. Acuérdate que una función pues está lista para hacer una tarea y obviamente esa tarea regularmente se puede trasladar hacia afuera, es decir, sacarla del local scope, por ejemplo con el return. Entonces, el saber si tenemos que usar return o no para retornar el resultado de la función, lo que hace la función en sí misma, va a depender de si el argumento es inmutable o mutable. Es decir, no hay una regla general para saber cuándo retornar con return y cuándo no. Va a depender de si el argumento, los argumentos en cuestión con los que queramos llevar a cabo la operación, dependiendo de los argumentos, es mutable o no. Por ejemplo, acá, para esta función, pues la finalidad de esta función simplemente es insertar al final. Entonces el argumento pues es una lista y el elemento. Entonces lo principal es agregarle un elemento a la lista. Entonces nosotros, como sabemos que el argumento una lista es mutable, no tiene sentido andar retornando la lista. No tiene sentido, por ejemplo, esto. Una lista no tiene sentido porque pues lo que estamos haciendo es que estamos apuntando, como dice por acá, en este punto una lista y países, que es el argumento, apuntan al mismo objeto y es mutable, entonces no tiene sentido retornar una lista porque el cambio ya se está haciendo desde acá, desde el cuerpo de la función. En cambio, en el otro ejemplo que vimos, en este que tenemos por acá, el, el argumento pues es inmutable, entonces aquí esto crea un nuevo objeto a partir de otro y entonces el resultado sí que lo tenemos que retornar porque aquí ya un número ya no apunta, en este caso a 26, sino que a otro completamente nuevo. Y aparte que esto es inmutable. Los tipos de datos inmutables no se pueden modificar, pero esto lo vamos a entender mejor. Esto es más entendible, supongo yo, que esto. Porque intentar comprender que los números no se pueden cambiar es algo confuso. Pero no te preocupes, lo vamos a ir viendo. Esta última sentencia que acabo de escribir, esta de vamos a saber si retornar o no, es algo complejo y con la práctica y conforme avancemos en el curso lo vas a ir entendiendo. Ahorita es lógico que no lo entiendas hasta hoy. Entonces no te desesperes, esto más adelante lo vas a ir asimilando. Esto simplemente fue una breve intro para que te vayas fogueando. Obviamente esto de mutables e inmutables lo vamos a ver mucho, pero mucho porque es el core de Python. Entonces vamos a ver el resumen de estos dos últimos scripts, de esto de argumentos mutables e inmutables. Entonces dice, resumen, Python usa objetos para almacenar los datos de todos los tipos de datos, incluyendo integers, strings, números de punto flotante y listas, lo que ya vimos. Detrás de las escenas, un número, por ejemplo, es un valor numérico, pero detrás de las escenas está dentro de un objeto int. Es decir, un objeto int tiene en su data un literal entero, un número. Entonces así es algo como lo puedes ver. Cuando tú escribes código que crea un objeto, tú típicamente lo asignas a una variable name, a una variable. Así podrás trabajar con él. Obviamente cuando tú creas un objeto, pues lo más normal es meterlo a una variable. Y luego hice por acá.
Un objeto que es creado de un tipo inmutable, como el string o el tipo int, no puede ser modificado, pero puedes crear un nuevo objeto basado en él. Lo que ya vimos por acá. Y de hecho esto lo voy a anotar en lo que acabamos de ver. Me la voy a copiar por acá. Esto a lo mejor también no lo vas a poder asimilar porque es lo más confuso. Que cómo puedes cambiar tú un número. Es algo ilógico, ¿no? Pero aquí en la programación pues se puede dar lugar a confusión. Es decir, un objeto que es creado de un tipo inmutable, por ejemplo un string o un int, no puede ser modificado. Eso pues está bien. Pero aquí lo confuso es que, por ejemplo, a esto me refiero. Una lista pues sabemos que está compuesto por muchos ítems. Entonces cambiar una lista sí tiene sentido porque tiene varios valores. Pero decir que un número no lo podemos cambiar, pues esto sí es algo ilógico. Es decir, el 5 no puedes cambiarlo, por ejemplo, a 6, porque ya estarás hablando del 6 en sí mismo. Entonces, esto pues a lo mejor da lugar a confusión. Es ilógico querer cambiar un número. Por ejemplo, el 6 es 6 y ya no lo puedes cambiar, por ejemplo, a 6.5, porque ya estarías hablando de otro valor, 6.5. Entonces, pues sí, esto de cambiar números tiene que no se puedan cambiar los números tiene sentido en la vida real, obviamente, y entonces por eso viene lo confuso. Dice, no puede ser modificado, pero puedes crear un nuevo objeto basado en él, como lo estamos viendo por acá. Acá un número que apunta al objeto 26. No estás cambiando aquí tú el 26, sino que estás creando uno nuevo a partir de ese 26 y lo estás metiendo en un número. Por eso dice, no lo puedes modificar un inmutable, pero puedes crear un nuevo objeto basado en él. Justo lo que estamos haciendo en esta linecita. Pero te digo, esto es confuso. No te preocupes, no te desesperes. Y luego dice la siguiente nota de resumen. Un objeto que has creado a partir de un tipo mutable, como una lista, sí puede ser modificado. Lo que te decía, un tipo mutable sí que puede ser modificado. Y luego dice por acá, cuando tú pasas un objeto a una función, el argumento en la función se refiere al mismo objeto como la variable en el calling code. Lo que te decía. Lo que pasa detrás de las escenas es que su correspondiente argumento lo va a apuntar a su correspondiente parámetro. Su correspondiente parámetro va a apuntar a su correspondiente argumento. Es decir, tanto el argumento como la variable en el calling code. ¿Cuál es el calling code? Pues cuando tú la llamas. Esto es el calling code. Esta línea, cuando tú la llamas. Y acá simplemente es la definición, el cuerpo de la función. Entonces esto es calling code, cuando la llamas, por eso se llama calling, código que llama. Y acá es cuerpo de la función. Hay dos contextos, por decirlo de una manera, en las funciones. Tanto cuando se define, cuando estamos dentro del scope de la función, como cuando se llama. Entonces, cuando tú pasas un objeto a una función, como ya vimos, el argumento en la función se va a referir al mismo objeto como a la variable en el calling code. Y luego dice lo siguiente. Cuando pasas un objeto inmutable a una función, la función puede usar el argumento para crear un nuevo objeto. Lo que vimos en esto. Cuando tú pasas un objeto inmutable a una función, puede que puedas usar el argumento para crear un nuevo objeto. Pero entonces él debe retornar ese objeto para hacerlo disponible al calling code. Lo que te decía, esto tiene lógica también. Como estamos creando un nuevo objeto a partir de el argumento que nos pasaron, pues como número 1 sigue apuntando a 26, no tiene acceso a lo que pasó con un número. Entonces tenemos que retornarlo para que sea visible acá afuera. Es lo que ya te decíamos. Va de la mano con el scope. Aquí un número nomás existe, por decirlo de una manera, en el scope de esta función triplicar número. Es decir, aquí este parámetro, un número, no puede ser accedido acá afuera. Algo así como acá. No. Para hacerlo afuera, pues tenemos que retornarlo y meterle una variable. Entonces, pues eso también ya lo vimos. Tiene sentido. Si tú pasas un inmutable, puedes usarlo
ese inmutable para crear un nuevo objeto, como lo estamos haciendo por acá. Pero entonces debes retornarlo porque el calling code ya no lo tendrá disponible. Y luego ya dice como final nota. Cuando pasas un objeto mutable, por ejemplo una lista, a una función, la función puede cambiar el objeto, tal y como lo hicimos por acá. En ese caso, la función no necesita retornar el objeto al calling code porque ya tiene una variable que hace referencia a ese objeto. Como te digo acá, con los mutables, no es necesario en este caso pasar una lista porque sigue apuntando al mismo objeto ambas variables. Entonces, eso sería todo por estos scripts número 5 y 4. Ya en los siguientes videos continuamos en el curso. Saludos.